Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos, que el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo para revelar la voluntad de Él para cada uno de nosotros. Y Él hace eso, ¿sabía? Él revela la voluntad de Él no para todos, no. Él sabe quiénes son los interesados en oírlo y quién no es interesado en oírlo. Él conoce perfectamente a todos nosotros. No es una cuestión así, yo merezco o yo no merezco. No, no es nada de esto. Es claro que el diablo sopla en la cabeza de las personas, usted no merece, usted hizo esto, hizo aquello otro. No tiene nada de esto, nada de esto. Dios no nos escoge, no nos elige por causa de nuestros méritos. No. Dios nos escoge cuando Él ve que nosotros queremos la verdad, que nosotros anhelamos la verdad, aún estando en el pecado, aún estando completamente entregado a este mundo. Si la persona es sincera, si ella allí en lo más profundo de su corazón, ella dice, yo quiero conocer, me cansé de este mundo, me cansé de esta vida, me cansé, yo quiero conocer, yo quiero conocer a Dios. Entonces, a esta persona Dios se le revela, pero aquellas que son la mayoría, naturalmente, que aman el mundo, que les gusta el mundo, que tienen más placer en las cosas que el mundo le ofrece que en las cosas que Dios le ofrece. Entonces, estas que están queriendo satisfacer sus ansiedades, sus voluntades, sus concupiscencias, sus deseos ardientes por el mundo. Ellas se quedan de lado y es la mayoría, infelizmente, pero vamos a hacer qué. Es una cuestión de elección. Es una cuestión de elección. Dios no sortea a las personas que van a ser salvas, los elegidos, no. Él va en búsqueda de aquellos que aún nadie merece. ¿Quién merece? ¿Quién merece? Nadie. Pero la misericordia de Dios, la compasión de Dios, la gracia de Dios nos da, o mejor, da a aquellos que son sinceros la fe. Él da la fe. Y esa fe viene a través de su palabra. Y una vez que la persona tiene esa fe, entonces ella se entrega, ella tiene coraje para dar la espalda para el mundo y abrazar el reino de Dios, que es el mensaje del Evangelio. Jesús dice, ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. Ayer, infelizmente, el mensaje fue cortado, problema de internet, pero lo que importa es hoy. Dios está hablando con usted, mi amiga, mi amigo. Colóquese en el lugar de Nicodemos, por favor, porque este texto aquí, este diálogo entre Jesús y Nicodemos,
Es un diálogo que Él hace con cada uno de nosotros. Es muy glorioso nuestro Señor. Él, perfectamente glorioso, justo. Él es justo. Mire solamente, hablamos ayer, vamos, y voy a intentar traducir lo que hablé ayer. Que un hombre religioso, un hombre que era maestro en la religión, era un príncipe en la religión, uno de los principales de la religión judaica. Era fariseo, era una línea del judaísmo. Los fariseos, saduceos, en fin. Ese hombre era un fariseo. Fariseo. Hoy uno habla de fariseo, normalmente llama a la persona de fariseo como si fuese hipócrita, pero no. El fariseo en aquella altura era un hombre que tenía una línea. Era como los evangélicos. Está la línea pentecostal, la línea bautista, la línea metodista, lo mismo. En aquel tiempo también tenía eso. Entonces, él era un fariseo. Era un líder. Él era un líder, un maestro de la religión farisea. Pero en la noche fue hasta Jesús. Él fue en la noche hasta Jesús. Y le dijo para Jesús, Rabí, bien sabemos, hablando por él y por sus colegas, sabemos que eres maestro que viene de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuese Dios con él. Entonces, él llegó hasta Jesús y Jesús oyó lo que él tenía para hablar y él le dijo, Señor, gracias a Dios, tú eres un hombre de Dios porque nadie hace lo que tú haces si Dios no es con él. Entonces, él, como fariseo, reconoció en Jesús a alguien sincero, verdadero, a alguien que buscaba la verdad. En Jesús, en vez de hacer lo que nosotros haríamos, muchas gracias, gracias a Dios, Jesús fue al punto. Jesús no tuvo conversación sin sentido. Jesús no tuvo ninguna charla. No, él fue al punto. Mire, Nicodemos, en verdad, te digo que aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Jesús habló sobre el nuevo nacimiento, él no entendió. Él era espiritual, era un hombre de la ley religiosa, de la ley del Torá, conocía las leyes de Moisés, de los profetas, pero él no tenía ni idea lo que significaba nacer de nuevo, que es lo que sucede. Por ejemplo, usted que está participando y que aún no tuvo un encuentro con Dios, pero yo creo que Él está hablando con usted ahora. El Espíritu Santo, si usted es aquella persona sincera y quiere conocer la verdad, con permiso. Entonces, Él habla con usted. No sirve que usted llegue y diga, la iglesia es muy buena, muchos milagros, cosas maravillosas. Eso no añade nada. Lo que interesa es que usted tenga conciencia en lo siguiente. Si usted no nace de nuevo, de nada va a servir sus elogios para el trabajo de la Iglesia Universal del Reino de Dios. De nada adelanta, de nada sirve que usted dé un elogio o le dé gracias a Dios por las personas que tuvieron un encuentro con Dios. Tiene que suceder con usted. Perdóneme,
ser tan franco, tan directo, pero es la realidad. Si no sucede con usted, el testimonio de la persona no tiene ningún valor. Para usted, para ella tiene, pero para usted no va a tener valor. Cuando suceda con usted, usted va a entender lo que significa nacer de nuevo, porque el reino de Dios es espiritual. Hablamos esto ayer. El reino de Dios no es visible, no es palpable. El reino de Dios no tiene nada que ver con el reino de este mundo. El reino del mundo uno agarra, toca, siente, le gusta, duerme, uno despierta, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno vive el reino del mundo. Pero el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios usted vive. Usted personalmente, cada uno vive personalmente. Y esta vida en el reino de Dios es algo así inexplicable. Solo quien vive sabe lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Es imposible que la persona nazca de nuevo siendo vieja. Claro que es imposible, aunque fuese recién nacida. Entonces, para nacer en el reino de Dios, usted tiene que morir para el reino del mundo. Lo primero, usted tiene que soltar el reino del mundo, soltar sus sueños, sus voluntades. Eso es difícil. Caramba, yo soy joven, yo tengo una vida por delante. ¿Usted tiene una vida por delante también? Yo también tenía mi vida por delante, pero mi vida pasó rápido y pasa rápido. Usted sabe que pasa rápido. La vida pasa rápido. ¿Es o no es? Pasa rápido. Y aunque no pasase rápido y fuese larga, tarde o temprano ella acaba, la vida en este mundo. Pero quien vive en el reino de Dios vive para toda la eternidad. Y es eso lo que Dios ofrece para Nicodemos y ofrece para usted, amiga, amigo. Si usted no nace de nuevo, es lo que él habló para Nicodemos. Nicodemos, quien no naciera de nuevo, porque usted, imagínese, la persona está en el reino de este mundo. ¿Cómo es que ella puede ver el reino de Dios? Ella no lo puede ver, es imposible. El reino de Dios es espiritual, el reino del mundo es físico, es material. Entonces, son dos reinos distintos, contrario el uno del otro. Entonces Jesús dice luego, directo para Nicodemos, quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ni siquiera puede ver el reino de Dios. Y Nicodemos, entonces, la mente de él entró en confusión. ¿Pero cómo puede? Él fue sincero. ¿Cómo? En la pregunta muestra la sinceridad, aunque sea una pregunta así esdrújula. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo, ni aún recién nacido? ¿Puede por ventura volver a entrar o volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Está correcta la pregunta de él, porque Jesús estaba hablando de nacer de nuevo. No, Nicodemos, no es esto, preste atención. Jesús dice, cuando Jesús habla, en verdad, Él está fortaleciendo una idea que usted tiene que prestar mucha atención. Vea que en el versículo 3, o en el versículo anterior, Jesús respondió para Nicodemos después de los elogios. En verdad te digo que aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Jesús enfatiza la misma idea hablando la misma palabra. En verdad te digo que aquel que no nace del agua y del Espíritu Santo, quien
Nacer del agua es el bautismo de arrepentimiento, no es bautismo en las aguas, pura y simplemente, como los hipócritas, fariseos, saduceos. Ellos venían y eran hipócritas porque los otros confesaban sus pecados, sinceramente hablaban, no, mire, realmente yo pequé, hice esto, hice aquello. Pero los fariseos y los saduceos, ellos fingían que estaban siendo sinceros, y Juan Bautista tuvo discernimiento para ver que ellos eran hipócritas y les dijo: ¿quién? Raza de víboras, raza de cobras venenosas, ponzoñentas. ¿Quién os indució para huir de la ira venidera? Porque la ira venidera está llegando. Entonces, en el caso de Nicodemos, Jesús, él enseñó Nicodemos cómo es que pueden hacer de nuevo. Él dice, él mostró el reino de Dios. El reino de Dios, como es un reino espiritual, solo quien entra en él puede conocer. Entonces, para nacer de Dios, no hay como nacer de Dios. Jesús le hablaba a él, en otras palabras, no hay como nacer de Dios si ella no se arrepiente de sus pecados, si ella no da la espalda para el mundo, si ella no muere para el mundo, si ella no muere para sus sueños. Ella tiene que abandonar su mundito insignificante y lleno de sueños y proyectos. Jesús dice: en verdad te digo, aquel que no nace del agua, o sea, primero la persona se tiene que arrepentir, la persona tiene que probar para Dios que ella realmente quiere nacer de Dios, nacer del Espíritu Santo. Y para probar para Él que ella quiere realmente, que es sincera, entonces ella confiesa sus pecados, ella se arrepiente de sus pecados, deja sus pecados, abandona sus pecados, abandona la vieja vida, abandona sus amigos, ella abandona aquella amistad con el mundo y se arrepiente. Obviamente, deja aquella amistad del mundo, aquel amor del mundo, deja los amigos, deja todo, parentela, deja todo. Y ahí la persona comienza a seguir a Jesús. Y es eso lo que Jesús estaba enseñando para Nicodemos. Quien no nace del agua, esa es una acción de nuestra parte. Soy yo que me arrepiento. Si yo me arrepiento y dejo mis pecados, entonces el Espíritu Santo viene sobre mí y me hace nacer de nuevo. Esa acción es de Él, es de Dios. Es de Dios, es Él quien hace esto. Nadie puede hacer esto porque es Dios quien engendra hijos de Él. Es el Espíritu Santo que engendra personas espirituales. Quien es nacido de la carne es carne, quien es nacido del Espíritu es espíritu. Pero para que la persona nazca del Espíritu, voy a hablar en otras palabras, para que la persona reciba el bautismo con el Espíritu Santo, primero ella se tiene que arrepentir. Primero ella tiene que reconocer: yo soy pecadora, yo abandono ese pecado, abandono esa vida errada que he vivido. Ella da la espalda para esa vida errada y es sepultada en las aguas. Quiere decir bautizada en las aguas, bautizada o sepultada es lo mismo en el original griego. Entonces, cuando la persona es bautizada en las aguas, o sea, sepultada, es una señal pública para ella misma y sobre todo para todo el mundo, que ella ahora ya no es más de este mundo, no pertenece más a aquellas amistades. Ella soltó el mundo y murió. Fue sepultada para seguir a Jesús.
ahí sí, cuando esta actitud de bautismo en las aguas es con arrepentimiento, es sincera, es verdadera, ahí sí el Espíritu Santo desciende sobre ella. ¿Por qué? Porque ese es el modo operandi, lo que debería suceder en la vida de las personas. La persona, cuando es bautizada en las aguas, ella muere para el mundo, muere para sus parientes, muere para ella misma. Y ella es sepultada. Cuando la persona es sepultada, listo, el cuerpo de ella quedará allí sepultado. Entonces, ella deja el mundo. Y entonces, al levantarse de las aguas, el Espíritu Santo viene sobre ella y la hace una nueva criatura. Ahí sí, ella nace del Espíritu, pero primero ella tuvo que nacer del agua, que es el bautismo de arrepentimiento. Entonces, usted fue bautizada varias veces. ¿Sabe por qué es que usted se bautizó? Porque usted pecó, no voy a hacer más esto, y se bautizó. Pero usted lo hizo nuevamente. ¿Por qué? En la verdad, usted no fue sepultada. Usted solo se bañó. Usted adulteró y, yo pequé, voy a bautizarme nuevamente. Ahí usted se bautiza, pero no murió. Su naturaleza continúa viva, no fue sepultada. El cuerpo del pecado no fue sepultado. Y por no haber sido sepultado, entonces va a volver a pecar. Y si el cuerpo está vivo, va a pecar. ¿Entendió? Entonces, yo sé que muchas personas se bautizan varias veces. Yo confieso, yo también hice eso. Yo hice eso. ¿Por qué? Porque yo no tenía el discernimiento. Nadie me enseñó, infelizmente. Yo tuve que aprender a los golpes. Pero finalmente el Espíritu Santo me convenció. Entonces, amiga, amigo, para que usted reciba el bautismo con el Espíritu Santo, primero usted tiene que sepultar su vieja naturaleza, su viejo yo, sus costumbres erradas, su temperamento. Usted tiene que perdonar a las personas que le hicieron mal a usted. No sirve que usted se bautice y tenga rencor en el corazón. No, no va a suceder nada. Cuando usted va para el bautismo en las aguas, oh mi Dios, perdóneme. Y yo también perdono a aquellos que me hicieron mal a mí. ¿No es la oración que Jesús nos enseña, el Padre Nuestro? Señor, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir, si yo no perdono a mis deudores, ¿cómo es que yo puedo recibir el perdón de Dios? No hay perdón. Entonces, el bautismo es apenas trabajo para el pastor. El pastor bautiza varias personas, decenas de personas. Pero vamos a hacer qué. Y la persona entra en el agua pecadora y sale del agua pecadora. Y no pasa nada. Pero cuando la persona reconoce sus pecados, caramba, fulana me hizo mal, fulana terminó con mi casamiento, con mi vida, pero yo la perdono. Oh, mi Dios, ten misericordia de ella. Perdón no es un sentimiento, como el arrepentimiento no es un sentimiento. El perdón es una actitud. Oh, yo le perdono a usted. Yo quiero que Dios le haga el bien a usted. Quiero que Dios le bendiga. Esto es perdonar. No es sentir ganas de perdonar. Si usted espera tener ganas de perdonar, usted nunca va a perdonar. Pero si usted en su mente dice, no, Jesús me perdona, ¿por qué no voy a perdonar? Si yo recibo un perdón mucho, infinitamente mayor, ¿cómo yo no voy a perdonar una cosa pequeñita aquí de esta tierra? No, yo voy a perdonar a esa persona. La persona se arrepiente y va para el bautismo limpia, con la conciencia limpia, pura. Ahí es sepultado su
cuerpo, el cuerpo del pecado. Cuando ella se levanta, y este es el milagro que Dios hace, el propio Espíritu Santo hace, ahí viene el cielo, se abre sobre aquella persona. Una costumbre, el cielo se abre sobre aquella persona. Y entonces ella oye la voz de Dios hablando. Tú eres mi hija amada, en quien yo tengo placer. Tú eres mi hijo amado. Y esta voz es solamente para las personas que realmente tuvieron su bautismo en las aguas válido. Cuando es válido, esto sucede. Hay personas que son bautizadas en las aguas, o mejor, son bautizados con el Espíritu Santo, que oyen esta voz antes de ser bautizadas en las aguas. No es lo normal, pero sucede mucho. No hay problema, no hay problema, porque quien bautiza es el Espíritu Santo. Además, Jesús es quien bautiza. Si Él quiere bautizarle antes de ser bautizado en las aguas, gracias a Dios. Si no quisiere, gracias a Dios. Pero lo importante es que la persona quiera cambiar de vida. Yo no quiero más esta vida, este mundo podrido. Entonces, Jesús estaba hablando para Nicodemos eso. Usted tiene que nacer de nuevo. No sirve de que usted sea religioso, una persona hasta religiosa, que haga caridad. Usted tiene que ser sincero. Mi amigo, tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer del agua y del Espíritu Santo. Se tiene que bautizar en las aguas para que entonces usted venga a entrar en el reino de Dios. Porque quien nace de la carne es carne. Usted nació de la carne, es carne, pero quien nace del Espíritu Santo es espíritu. Entonces, cuando una persona nace del Espíritu Santo, ella es espíritu, o sea, ella es espiritual. Entonces, ella entra al reino de Dios y pasa a vivir en espíritu, porque ella no está en espíritu, nació en espíritu. Como las personas preguntaron, ¿qué significa andar en espíritu? Andar en espíritu es andar en el reino de Dios, vivir en el reino de Dios, vivir sobre el gobierno del reino del Espíritu Santo. Esto es andar en espíritu. No es usted quedarse fluctuando, pensando. No. Andar en espíritu es usted andar recto en la verdad, usted ser una persona honesta, verdadera, usted ser quien sea, independiente de la moda. La moda es mentira. La mentira siempre está en la moda. El engaño siempre está en la moda. Pero quien anda en espíritu, anda en la verdad. Quien vive en espíritu, vive en la verdad, que es el reino de Dios. El Espíritu Santo es el gobierno, es el Señor del reino de Dios. Quien entra en el reino de Dios es dirigido, conducido por el Espíritu Santo. Entonces, amiga, amigo, quien anda en espíritu, tiene la mente del Señor Jesucristo. Fue lo que el apóstol Pablo enseña, diciéndolo mejor. ¿No es? Muchas personas dicen, tengo la mente de Cristo, pero anda la mentira. ¿Cómo es que la mente de Jesús va a andar en la mentira? No tiene condición. Es imposible. Las personas se engañan y les gusta ser engañadas. A las personas les gusta el mundo. El mundo es un mundo de engaños, de mentiras, de falsedades, de hipocresías, de bla, 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 de loores, de glorias pasajeras. Este mundo está podrido, tiene mal olor, porque es un mundo de falsedad. Pero quien nace del agua y del Espíritu Santo, ese vive en otro mundo. Quien anda o quien vive en espíritu, quien anda en espíritu, es guiado por el Espíritu de la verdad o por el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Quien anda
en espíritu anda con Dios, en la justicia, en la verdad. Por ejemplo, cuando las personas cobran, ellas cobran de Dios con permiso, un instante solamente. Cuando las personas ahora en esta campaña de Israel cobran la justicia de Dios, supuestamente ellas están viviendo en la justicia. Ah, caramba, Dios, usted prometió. El Señor habló, y lo que tú hablaste tiene que cumplirse. Tú no hablaste que la palabra que salga de tu boca no volverá para el Señor vacía. Entonces tiene que suceder en mi vida. Yo no acepto esta situación, pero la persona tiene que estar en espíritu para cobrar del Espíritu Santo lo que Él prometió. Entonces, quien anda en espíritu anda con Dios y tiene la protección divina. Y todo lo que suceda con esta persona, Dios permite para el bien de ella. Es para el bien de ella, no es lo que está escrito, que todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios. Entonces, ¿quién está en espíritu? Todo coopera para bien. A veces vienen problemas, situaciones complicadas, pero si la persona anda en espíritu, ella es una nueva criatura, ella está viviendo en el reino de Dios. Entonces, todo lo que suceda en ella está sobre la autoridad de Dios y el diablo no le toca. Quien vive en el reino de Dios, el diablo no le toca. El diablo no toca. Tenemos ahí testimonios de personas que hicieron macumba, brujería, personas que hasta perdieron casas, vendieron casas para hacer macumba para que yo muriese. Y míreme aquí. Entonces, ¿por qué no me agarró esa macumba? Y nunca me va a agarrar en cuanto yo esté en el reino de Dios, viviendo en el reino de Dios, sobre la autoridad del Espíritu de Dios. Nadie me puede tocar. Solo si Dios permite. Y si Él permite, es para mi bien. ¿Entendió? Quien anda en espíritu, anda en la fe, anda en la esperanza, anda en el amor. La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es el Espíritu Santo. Entonces, amiga, amigo, andar en espíritu es ser humilde para acatar, someter su vida al Espíritu Santo, al reino del Espíritu Santo, al reino de Dios. Entonces, la persona es sincera, es humilde, es verdadera. ¿Por qué? Porque ella carga en ella el carácter de Dios. Dios es pureza. Dios es puro. Quien anda en espíritu, conserva la fe. Conserva la fe. Está en la fe siempre, 24 horas por día. Y la buena conciencia. La persona que está en la fe, ella tiene una buena conciencia. No importa lo que digan que ella hizo, que aquello otro. El obispo es un aprovechador, un ladrón, se está llenando de dinero. El obispo Macedo es el mayor engañador, es el anticristo. Todo eso, mi amiga, mi amigo, hace parte de aquellos que viven en el reino de Dios. Quien vive en el reino de Dios es censurado, es pinchado, es criticado, es martirizado por este mundo. Y Jesús dice, mire, Jesús dice así, mire, preste atención ustedes. Cuando ustedes fueren injuriados, calumniados, injusticiados, perseguidos, hasta muertos por mi causa, bienaventurados sois. Bienaventurados sois. Regocijaos y gozaos, porque cuando las personas hablan
y hablan mal, yo dejo hablar a voluntad. Cuando la persona escribe alguna cosa criticando a mí, criticándome a mí, yo lo dejo. Yo no me ofendo. Yo tengo compasión de esas personas. Déjelas que ellas hablen. Es una forma de ellas sacar de dentro de ellas toda podredumbre. Quién sabe, de una forma, de cierta forma, yo les ayudo hablando a voluntad. Es importante que ellas están escuchando, están participando. El mensaje que viene del reino de Dios. Entonces, amiga, amigo, usted entendió lo que significa nacer de nuevo. Nadie, literalmente nadie, es capaz de nacer por sí solo. Pero ella tiene que contribuir para su nuevo nacimiento. ¿Cómo? Primero, arrepintiéndose de sus pecados, de su vida errada, dejando sus pecados. El arrepentimiento es eso. Usted deja los pecados, la vida errada, deja el mundo atrás y abrazar las promesas de Dios y vivir las promesas de Dios. Ahí sí, cuando usted se arrepiente y es bautizado en las aguas, sea por inmersión o por aspersión, porque hay personas que no pueden ser sumergidas por una situación en un lecho de dolor, de hospital o en el fin de la vida. Entonces, una aspersión es válida desde que haya arrepentimiento. Entonces, enseguida, el Espíritu Santo desciende sobre ellas y hace a ellas una nueva criatura. Ahí sí, ella nace del agua y del Espíritu Santo. Fue lo que Jesús habló para Nicodemos. Nicodemos, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua, que es el bautismo para arrepentimiento, y del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hace que nosotros seamos una nueva criatura. Él es Dios. Pero la persona tiene que querer, tiene que concordar con Él, que es el casamiento. Es un casamiento, es una alianza con Dios. En un casamiento son dos personas en lo mínimo. Son dos personas quienes se casan. Y allí hacen sus juramentos, una para la otra. Entonces, la persona muere para el mundo. Mire, yo muero para este mundo, está aquí. Yo entrego mi vida. Yo doy la espalda para el mundo. Ahí sí, el espíritu de Él viene y le hace una nueva criatura. Ahí ella nace del Espíritu Santo. Quiere decir que nació del agua y nació del Espíritu Santo. Ahí sí, ella entra al reino de Dios y no está más en el reino de este mundo. Y ahí ella va a vivir por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Jesús dice, quien vive y cree en mí, nunca morirá. Nunca quiere decir, nunca se separará, nunca, nunca, nunca se va a separar. Aleluya. Y esto solo sucede con los que nacen del agua y del Espíritu Santo. Espero haberme explicado. Creo que el Espíritu Santo va a hacerlos entender este mensaje, va a hacerlos pensar, razonar, para que ustedes vengan a tomar la decisión de morir para el mundo, para nacer para Dios. Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.